A continuación, vamos a presentar la quinta conferencia. Tenemos a nuestro hermano Leonardo Boff. Él es natural de Concordia, Estado Santa Catarina, Brasil. Realizó los estudios de nivel doctoral en Filosofía y Teología en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania. Realizó estudios de extensión para posgraduados en las universidades de Würzburg, Alemania y Oxford, Inglaterra, especialmente en lingüística y antropología. Es doctor en Filosofía de la Religión por el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor de teología, asesor teológico, editor de revistas, cofundador en organizaciones de los derechos humanos. El tema que nos va a tratar esta tarde: desafíos de la educación ante los cambios en la vida y la humanidad. Lo recibimos con fuertes aplausos virtuales. Muy buenas noches, hermanos y hermanas franciscanos. He participado con gusto de estas fiestas, del baile que han hecho, y especialmente los colores tan vivos de las dos hermanas que estaban dirigiendo la reunión. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes porque siempre he alimentado el espíritu franciscano, que es tal vez la forma más coherente, más profunda del seguimiento de Jesús. Por eso que muchos dicen que San Francisco es el primero después del único. El único es Jesús y el primero viene después Francisco de Asís. O outros, gran escritor austríaco dice: Francisco de Asís es el último cristiano que hubo en Occidente. Entonces, yo estoy feliz de participar porque creo que San Francisco, como ha inspirado Francisco de Asís, como ha inspirado tanto Francisco de Roma, va a inspirar también nuestro camino en la vida, en eso que ustedes hacen como maestros y maestras. He escuchado varias veces la palabra Malta, que es, yo creo, el título más grande que hay en Perú. Gustavo Gutiérrez se sentía muy orgulloso por el título que le dieron, La Malta. La Malta. Yo no llego a tanto, pero estamos juntos en esa tarea que es una misión de cómo hacer de la educación una forma de profunda humanización, de reconciliación con todas las criaturas, con la creación, empezando con los últimos de los seres humanos, los ancianos, los leprosos, los invisibles, abriéndonos a la naturaleza, al entero universo, al hermano y Señor Sol, a la hermana Madre Tierra, a todos los seres. Creo que no hay ningún santo, ninguna persona en Occidente con tanta humanidad como ha tenido San Francisco. Yo quiero leer un texto pequeño, una frase del gran historiador inglés Arnold Toynbee, el último gran historiador que escribió 10 tomos sobre la historia de la humanidad. Y ha dado en la última entrevista a El País de España, ahí dice él, y quiero citar porque es una frase importante. Dice: Francisco, el mayor de los hombres que vivieron en Occidente, debe ser imitado por todos nosotros, pues su actitud es la única que puede salvar a la tierra, y no aquella de su padre, el mercader Bernardone. Es el único que puede salvar la vida en la tierra. Mira, lo que yo digo, esto lo digo fundamentado en aquello que el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, tal vez es la parte
más inspirada en San Francisco, en la cual él dice, estamos en el mismo barco, o nos salvamos todos, o nadie se salva. Y eso lo ha repetido muchas veces en el Twitter y otras veces, porque dice, estamos en una emergencia ecológica y podemos ir al encuentro de lo peor, suscita esperanza, pero advierte la humanidad los riesgos que pesan sobre nuestro destino como seres humanos y con toda la naturaleza. Y eso no es discurso retórico, es algo extremadamente serio que tiene que ayudar a cambiar incluso nuestras formas de pedagogía, de educación, porque la historia ha cambiado. Después de la irrupción del COVID-19, el coronavirus, su intrusión, que ha afectado toda la Tierra y solamente la Tierra, solamente los seres humanos. Esa Madre Tierra nos ha querido dar una lección, que no podemos seguir agrediendo, violentando, devastando los biomas, las aguas, los suelos, el conjunto de todo aquello que hace la hermana Madre Tierra. No podemos continuar, porque si vamos a continuar con eso, vendrán otros virus, tal vez más letales. Entonces, no podemos volver a la normalidad anterior. Tenemos que conocer e introducir un nuevo comienzo. Y yo creo que en ese nuevo comienzo es fundamental la figura de San Francisco de Asís, porque él ha vivido en anticipación la superación de nuestro paradigma occidental, que se fundó hace 300 años con los grandes nombres como Newton, como Descartes, como Francis Bacon, especialmente este, que fundó el método científico y que perdura hasta hoy. Dice, debemos torturar a la naturaleza como el torturador tortura a su víctima hasta que ella entregue todos sus secretos. Mira, ese es el método científico, que es el poder como dominación. Dominación de los pueblos de América Latina, dominación de los pueblos de África, dominación de los pueblos de Asia, dominación de la naturaleza, dominación de la materia, su última expresión de los top quarks y los átomos, dominación de la vida, poder como dominación. Y ese paradigma, esa manera de habitar la tierra y de organizar las sociedades, no podemos desconocer. Ha traído muchos vantajes. Ha traído el antibiótico. Ha salvado nuestras vidas, de los niños, de los ancianos. Ha hecho mucho más soportable, más liviana nuestra vida. Pero, simultáneamente ha creado el principio de autodestrucción. Ha creado armas químicas, biológicas y nucleares que pueden destruir toda la vida por más de 15 formas diferentes. Entonces, poner la vida en la centralidad, la fraternidad, el cariño, el cuidado con todas las cosas, que son las actitudes básicas de San Francisco, es fundamental para agregar e enriquecer nuestros procesos pedagógicos. Ese gran intelectual norteamericano, Noam Chomsky, que viene mucho a Brasil porque su esposa es una brasileña y nos hicimos casi amigos. Recientemente él ha dicho, más peligroso que el calentamiento global,
que está amenazando fuertemente el mundo, con los incendios en Europa, con calores fantásticos de 40 grados, en India casi 50 grados, dice, más peligroso que el calentamiento global es una guerra nuclear, porque hay suficientemente locos en el Pentágono, en Rusia, que para disputar la hegemonía del mundo, de la planetización, de la así llamada globalización, pueden recurrir a armas nucleares. Y como Rusia está haciendo una guerra que no quiere perder, puede ser, dice Chomsky, que por fin Rusia lance una guerra nuclear con armas de destrucción en masa. Y ahí dice Chomsky, desaparecerá la especie humana. Desaparecerá la especie humana. Entonces, bajo esas amenazas, tenemos que cambiar muchas cosas. Y yo creo que San Francisco es el gran inspirador de una alternativa al paradigma de poder como dominación, que es el vigente en la cultura occidental en los últimos 300 años, y que el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, y antes ya, en Laudato Si, como cuidar de la casa común, pero explícitamente en la Fratelli Tutti, pone una alternativa al Dominus, al Señor y dueño de la naturaleza. Él contrapone el frater, el hermano y la hermana. Por eso propone un sueño de una fraternidad universal y de un amor social. Y el sueño que lo propone es en el sentido moderno de la psicanálisis, no algo onírico. El sueño, como dice Carlos Gustavo Jung y también Freud, es una especie de los grandes sueños que vienen de lo más profundo del ser humano. Son especies de anticipación de la historia que vendrá. El Papa Francisco propone ese sueño de una fraternidad universal. Y ahí dice, fraternidad entre todos los seres humanos, hermanos y hermanas, fraternidad con los seres de toda la naturaleza, porque todos nacieron del corazón de Dios. Todos tienen como base la misma tierra, el mismo humus, donde viene hombre, homo, ser humano, hombre y mujer. Y más que todo, por un dato de ciencia, hoy sabemos que cuando en 1953, dos grandes científicos norteamericanos, Crick y Watson murió el año pasado, descubrieron el código genético, descodificaron el código genético. Es decir, la forma como se construye la vida. Se han dado cuenta que desde la bacteria más originaria, que irrumpió hace 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes bosques, los grandes árboles, los dinosaurios, los caballos, los colibríes llegando a nosotros, todos tenemos la misma base biológica, los mismos 20 aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas. Diciendo en un lenguaje más pedestre, más sencillo, somos hechos todos los seres vivos por 40 ladrillos diferentes que se combinan con 4 tipos de cementos diferentes. De ahí nace la diversidad. ¿Cuál la conclusión que la Carta de la Tierra, ese documento tan importante que la ONU asumió? Yo participé durante 8 años en su discusión, incluso en su elaboración, junto con grandes nombres como Mikhail Gorbachev, que coordinaba todo. Tanto la Carta de la Tierra como las 2 encíclicas del Papa,
dicen eso. Hay un lazo de profunda fraternidad entre todos los seres vivos. Somos hermanos y hermanas, no por la mística cósmica de San Francisco, también por eso, pero mucho más por un dato objetivo de ciencia, de realidad. Somos de hecho hermanos y hermanas. Entonces, el reto nuestro es cómo hacer la transición del ser humano dominus, señor y dueño de la naturaleza, que no se siente parte de la naturaleza, sino que se siente por encima de ella, con el puño cerrado para dominarla. ¿Cómo hacer la transición para el frater, el hermano y la hermana, que se tratan como hermanos y hermanas, que se sienten parte de la naturaleza, que están junto al pie de todas las cosas, porque estamos todos unidos por una profunda corriente de la unidad de la vida que nos une a todos con la misma base biológica, con la sagrada relación que nos une a todos. Entonces, esa es la alternativa. O vivimos, o llegamos a una sociedad verdaderamente de fraternidad, o entonces no habrá futuro para la humanidad. Hace 15 días, el secretario de la ONU, que es un portugués, Antonio Guterres, participó en Madrid en un encuentro sobre los climas y advirtió a todos los presentes: tenemos que todos colaborar. Si no colaboramos y nos damos las manos, la alternativa es el suicidio colectivo. Es el suicidio colectivo. Abriendo la COP26 en Glasgow, dije lo mismo. El calentamiento global se está acelerando de tal manera que tenemos solamente 8 años para hacer los cambios, hasta el año 2030, para la estabilización de 1,5 grados de calentamiento. Y si no hacemos eso, estamos cavando nuestra sepultura. Y por desgracia nuestra, el último relatorio del IPCC, que es el organismo de la ONU que reúne centenares de científicos que estudian los niveles de calentamiento de la Tierra, han dicho: se ha anticipado el calentamiento, no para el 2030, para el 2027. Tenemos solamente 5 años. Y hace pocas semanas, la comunidad científica norteamericana, no un otro científico, la comunidad científica norteamericana advirtió a los jefes de Estado, a los administradores de las grandes empresas, de la eventualidad del salto abrupto, lo que les llama, el salto abrupto, que la Tierra se va calentando cada vez más y de repente, que ahora estamos con 16 grados, puede llegar a 2,7 grados o a 3 grados más. Y si con esa temperatura, las formas de vida que conocemos no alcanzan a adaptarse y gran parte de la humanidad va a desaparecer. Pero como tenemos ciencia y tecnología, podemos crear oasis, puertos de salvación, donde muchos pueden salvarse, pero añaden, terán una vida tan miserable que van a envidiar a aquellos que murieron antes. Mira, el Papa en la Laudato Si llama la atención que hay que tomar en serio los datos de las ciencias.
porque ellos están apuntando que vamos al encuentro de grandes desastres a raíz de nuestro consumismo y nuestra agresión sistemática a la madre tierra, a todos los ecosistemas. Yo no quiero asustarlos, pero yo creo que es un deber moral, ético, y cualquier intelectual, maestros como ustedes, maestras, tenemos que llamar la atención a la humanidad, porque tenemos esperanza. El Papa lo habla de una manera casi desesperadora, pero siempre con esperanza. Dice, la esperanza es el motor interior que no, él lo dice en Fratelli Tutti, que no depende de los tiempos y de los lugares, que está siempre dentro del ser humano, proyectando otros mundos, otras iniciativas, inventando caminos nuevos. Entonces hay que confiar en el principio esperanza, que es más que la virtud esperanza, que es ese motor interior que nos hace continuamente creativos, proyectando sueños, utopías viables. Y ahí creo que San Francisco es el gran inspirador. Antes del Papa, o mejor, el Papa se inspiró en él para poner esa alternativa al Dominus, al Señor, el hermano y la hermana. El hermano y la hermana. Pero no nos tratamos como hermanos y hermanas. Los científicos han dicho, hemos creado una nueva era geológica, el antropoceno. El antropoceno significa el ser humano es la gran amenaza a la vida de la Tierra. El gran biólogo Edward Wilson, que creó la palabra biodiversidad, tiene un libro muy significativo con el futuro de la vida. Dice, nosotros hemos transformado el jardín de Edén en un matadero. Somos el Satán de la tierra, cuando nuestra vocación es ser el ángel bueno que protege y cuida de la vida, como está ahí claro en el capítulo 2 del Génesis. San Francisco intuyó eso. Y el Papa lo transformó en un proyecto para la humanidad, si queremos salvarnos. Y nosotros queremos salvarnos. Porque creemos en aquel, como se dice en el libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 24 a 26. Crió todas las cosas con amor. No ha creado ninguna con odio. Y creó todas con amor, porque Él es el apasionado amante de la vida. El Dios es el apasionado amante de la vida. Un Dios que es apasionado amante de la vida no va a permitir que nuestra vida se termine tan miserablemente. Vamos a dar un salto, no en dirección del calentamiento global, de una nueva conciencia de fraternidad, de cuidado con todas las cosas, de cariño como hacía San Francisco. Nadie ha hablado mejor de San Francisco do que el Papa en su encíclica Laudato Si, que dice, es por excelencia el ser de cuidado, es porque aquel que toma cualquier criatura como una hermana, unida a él por lazos de cariño. Por eso sentíase el llamado a cuidar de todo lo que existe, sin límites, y de modo espontáneo, con sobriedad y solicitud, abrazando a todas las criaturas. Entonces, San Francisco es eso, es la verdadera alternativa al paradigma dominante de nuestra sociedad. Y tenemos que, con la educación,
hacer essa travessia que é peligrosa. Não é fácil. Abandonar uma cultura assentada sobre a produção de bienes materiais e chegar a uma cultura assentada sobre valores humanos e espirituais, que são a solidariedade, o amor social, a cooperação, a empatia, a compaixão, o cuidado com todas as coisas, porque isso constitui um novo paradigma da fraternidade. Será uma travessia difícil, mas temos que fazê-la, porque se não la hacemos, podemos ir ao encontro de lo pior. Como dizia essa grande filósofa Hannah Arendt, podemos instruir-nos durante toda a vida, informar-nos durante toda a vida, sem nunca educar-nos. Temos que educar-nos, ser a partir de agora seres, homens e mulheres novos. Não podemos volver à antiga normalidade, aquela que ha traído, que ha provocado a intrusão do coronavírus. Temos que começar de novo com novos valores, e aí São Francisco é o grande inspirador. E vocês, nós, maestros e maestras franciscanos, que tentamos viver essa espiritualidade e propagá-la por todas as partes do mundo, temos que incorporar a nossa enseñança, que vocês sabem que são pontos fundamentais, temos que aprender a conhecer nas escolas, temos que aprender a pensar, temos que aprender a ser, temos que aprender a construir nossa identidade, nosso ser, temos que aprender a conviver, mas agora há que añadir. Temos que aprender a ser hermanos e hermanas. Temos que aprender o cuidado essencial. Temos que rescatar as razões do coração. Miren, em los escritos de São Francisco, utiliza 2 vezes solamente o término razão, racionalidade. 52 vezes a palavra coração. Coração, porque o coração está o mundo das excelências. Está a empatia, a espiritualidade, a ética, o amor, todo o grande do ser humano. Nós somos seres que sentimos todo o que se passa. Então, eu creio que há que añadir com todo isso que é o oficial das escolas, de los currículos, pontos novos. Para mim, o primeiro que é essencial a São Francisco, sentir-se parte viva e consciente da natureza e da Madre Tierra. Sentir-se unidos à Madre Tierra. Estabelecer laço de profunda fraternidade, abraçar os árvores, os animais como hermanos e hermanas, venerar as flores, as águas, como de forma tão bella, lo dizia São Francisco. E eu não quero deixar de ler o texto tão belíssimo que lo disse seu primeiro, mais antigo biógrafo, Tomás de Celano. Aí cita ele: quem se pode figurar a alegria desbordante de seu espírito al contemplar a lozanía de las flores e a variadíssima constituição de sua hermosura, assim como a percepção de la fragancia de seus aromas, quando dava com a multitud de flores, predicava-lhes qual se estuvieran dotados de inteligência, e les invitava a alabar al Senhor. Asimismo, convidava com terníssima e comovedora sencillez al amor divino e exortava a la gratitud a los trigos, a los viñedos, a las piedras, a las selvas, a las llanuras del campo, a las corrientes de los ríos, a la ufanía de los huertos, etc., etc. E o número 12 de la encíclica, eu incluso
que tenía correspondencia con el Papa, le escribí como broma para que se reíse un poco. Yo le dije a él que San Francisco pedía a los frailes que en sus huertos dejasen una pequeña porción para las hierbas silvestres, porque ellas a su manera también alaban a Dios. Yo le mandé eso para que él se riera un poco. Lo pone en la encíclica, el número 12, lean allá. Lo pone. También ellas tienen su lugar, porque ellas de su manera alaban a Dios. Entonces, sentirse unidos a todos esos hermanos y hermanas. Para eso hay que rescatar la razón cordial y sensible. Mira la inteligencia intelectual esa que tenemos, que la utilizamos para la complejidad de la sociedad moderna. Tiene solamente 7, 8 millones de años. La razón cordial, sensible, que está en el corazón, tiene 220 millones de años. Cuando en el proceso de evolución irrumpieron los mamíferos, el mamífero cuando da la luz a su crianza, tiene cuidado, tiene cariño, tiene amor. Nosotros, seres humanos, no somos animales racionales, somos mamíferos racionales. Lo más profundo de nosotros no es el logos, el pensamiento, es el pathos, es sentir, es sentir los otros y hacerse sensible a todas las realidades. Nosotros somos seres de sensibilidad, por eso seres de empatía, de amor. Hay que rescatar esa razón sensible. Hoy hay una inflación de la inteligencia intelectual. Hay que enriquecerla con la inteligencia sensible, con la inteligencia cordial, para que tengamos sensibilidad con las heridas de la tierra. Como dice el Papa Laudato Si, que possamos y debemos oír el grito del pobre, el grito de la tierra, que es el título de mi libro más importante sobre ecología, Grito de la tierra, grito de los pobres. Para eso tenemos que tener corazón. Si no tenemos corazón, no nos vamos a movilizar. Miramos las cosas y pasamos adelante, pero tener corazón es como el buen samaritano que interrumpe su viaje, deja su caballo y se pone a sanar las heridas del asaltado y del herido de la calle. Entonces tenemos que tener esa pertenencia a la naturaleza desde el corazón y vivir y convivir con toda la diversidad. Primero con todos los tipos de seres humanos. Saben que hoy un gran problema en la humanidad es la convivencia pacífica contra negros, contra hombres, contra mujeres, contra indígenas en Brasil. Hay una matanza tremenda de indígenas. Y los negros, que son, en mi país es una desgracia, porque la policía, especialmente en Río de Janeiro, cada semana mata 8 o 10, van a la favela no para prender los eventualmente ligados a las drogas, van para matar 15, con edad de 15, 18 años, y alegan, si no están en la droga, van a entrar en la droga. Entonces los matamos. Una amiga nuestra que trabaja con nosotros y vive en una favela de esta y tiene que pedir permisión cada vez para salir y entrar. Un policía le dijo, estoy caminando aquí ya 2 horas y no maté a nadie hasta ahora. No maté ningún negro. Imagínate, algo se ha naturalizado, vulgarizado. Entonces, convivir con todos los seres, con sus diferencias culturales, con sus tradiciones, sus religiones, porque todas ellas son caminos que llegan a Dios. Y ahí San Francisco nos da un gran ejemplo, que participó en la cruzada para acalmar los ánimos de los cristianos, atravesó las barreras y se encontró con el sultán.
Se quedó bastante tiempo, rezaban juntos, en gran armonía, y asumió de la teología musulmana algo que está en la oración, siempre empieza Altísimo, Onipotente y Buen Señor. Esa expresión Altísimo es la expresión típica de la teología musulmana. San Francisco asumió esto, aprendió, se hicieron amigos, convivió con musulmano como hermano. Después fue al Papa Inocencio III y dice que no hagamos cruzadas contra ellos porque son muy piadosos más que nosotros. Y somos hermanos. Entonces, saber convivir con toda la diversidad de la naturaleza, de la cultura. Y un otro punto que tenemos que incluir en todo proceso pedagógico, la ética del cuidado. La ética del cuidado. Hoy sabemos, por la reflexión filosófica, yo escribí 2 libros sobre eso, Saber cuidar y el cuidado necesario. La reflexión que viene de los romanos pasó por San Agustín, por la Edad Media, hasta el más gran filósofo moderno, Martin Heidegger, que dice el cuidado es la esencia de todos los seres vivos y es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano no es el espíritu, no es la creación, la creatividad, ni la libertad. La esencia del ser humano es el cuidado, porque si todas las fuerzas del universo de la Tierra no se articulara con sutilísimo cuidado, la vida no había irrumpido. Y si nuestras madres no tuvieron un infinito cuidado por nosotros no saberíamos cómo abandonar la cuna y buscar nuestra alimentación. Porque a diferencia de todos los animales, no tenemos ningún órgano especializado. Dependemos de nuestro trabajo con la naturaleza, no contra la naturaleza. Somos hijos y hijas del cuidado infinito de nuestras madres, que nos aceptaron, nos cuidaron, nos amaron. Por eso el cuidado es el gesto cariñoso con la realidad. Es la mano extendida con otras manos para la caricia esencial. No es el puño cerrado que domina, sino la mano extendida para una alianza de amor, de convivencia, cuidar de todas las cosas. Porque todo lo que cuidamos, amamos. Y todo lo que amamos, cuidamos. Hoy más do que todo tenemos que cuidar de la tierra, de las aguas que están contaminadas, con los bosques que están quemando, con los suelos todos envenenados por agrotóxicos, con el aire contaminado con dióxido de carbono, con metano, con gases de efecto invernadero. Todo estamos llevando una guerra contra nuestra madre tierra. No hay ninguna esperanza de ganar esta guerra. Tenemos que, como dice el subtítulo del Laudato Si, que es el verdadero título, ¿cómo cuidar de la casa común? Tenemos que cuidar de la casa común, de las aguas, cuidar de los bosques, reflorestar todo, cuidar de las aguas, plantando árboles en sus márgenes para que siempre esté viva el agua. Cuidar de no contaminar el aire, especialmente en las grandes ciudades. Entonces, el cuidado necesario es la ética fundamental del ser humano. Cuidar de uno y de otro, cuidarnos. Un gran psicanalista inglés, Winnicott, el que cuidaba de los huérfanos, de los bombardeos nazistas de la guerra, y que hace 5 años atrás, todos los días hablaba en la BBC 5 minutos. Desenvolvió toda una psicología para niños, basado sobre la categoría cuidado, cuidado. Ele decía, nosotros seres humanos
sentimos a necessidade de ser cuidados, especialmente quando estamos aburridos, temos dificuldade, não sabemos o que fazer, estamos desanimados, sentimos a necessidade que alguém nos diga uma palavra, que nos ponga uma mão no ombro, que nos invite a uma copa de vinho ou de chicha, não sei, que nos diga que nos acepte e nos reforce em nossa vida. Temos necessidade de cuidar. E, à vez, sentimos necessidade de cuidar a los outros, cuidar da natureza, cuidar das flores, cuidar de todo o que existe e vive, porque todo o que existe e vive merece existir, merece viver. Eu não posso esquecer nunca o dia 22 de abril de 2009, quando na sessão da ONU se discutia se o 22 de abril continuava a ser o dia da Terra ou o dia da Madre Terra. Havia projeto de mais de 10 anos de las naciones que têm grandes poblações indígenas, projeto para chamar a Terra Madre Terra, Pachamama, Gaia. Sempre era rechazado. Se essas coisas de indígenas, isso é algo de mitologia, não se pode. Nós vivimos com a ciência. Pero lentamente se han dado conta, com os huracanes, com os eventos extremos, de uma parte sequias enormes, de uma parte nevascas tremendas, com tsunamis, com terremotos, com os vulcanes que ativam. Vamos a discutir porque a Terra está cambiando, especialmente o calentamento global, e han puesto em discussão isso. O primeiro a ser invitado a falar foi Evo Morales. Foi discurso de los mais impressionantes que eu escutei em minha vida, porque ele começou dizendo: hermanos e hermanas, eu vengo de rodillas, representando os pueblos humildes de la tierra, para pedirles, não maltratem a la Pachamama que está sangrando, que sufre. El poncho blanco de nuestras montañas ya no existe, la nieve. Tenemos que defender a la tierra como nuestra madre, porque nos da todo lo que necesitamos para vivir. Tenemos que defender los derechos de la naturaleza y los derechos de la madre tierra, y hace el elenco de los derechos. Aí hace uma pausa e diz: o siglo XX foi o siglo de los derechos individuales e sociales. O siglo XXI será o siglo dos derechos de la naturaleza e de la madre tierra, de la Pachamama. E hace el elenco que estão publicados por aí, não quero recitarlos. Aí hizo uma pausa e disse: ou destruímos o capitalismo, que é antivida, ou o capitalismo vai destruir a madre tierra. Solamente os socialistas aplaudiram, silêncio tremendo. Depois encargaram a mim de falar de maneira científica lo melhor que podia, porque há muitos anos trabalho isso da ecologia, da ecoecologia da liberação. Eu me preparei da melhor forma possível, com vários argumentos da ciência, das tradições, disso, de aquilo, pero me han aplaudido quando eu he dicho que se consideramos a terra como suelo, que podemos cavar, podemos comprar, podemos vender, podemos fazer muitas coisas. É diferente se chamamos a la terra madre, madre tierra. A uma madre nós amamos, cultivamos, guardamos, cuidamos, la llenamos de carinho. Essas qualidades temos que damos a nossas madres, há que dar a la gran madre Pachamama, a la madre tierra. Aí todos aplaudiram, todos aplaudiram.
y hubo la votación. Unánime, 192 votos. 192 votos. Que a partir de ahora es el día 22 de abril, siempre el Día de la Madre Tierra. Y hay una cúspide ahí en la ONU. Y yo hice un reto al secretario. Yo dije al secretario, mira esa cúspide vacía. Ponga ahí un globo terrestre, esos bellísimos que ven por ahí. Y cuando ustedes están perplejos, están confusos, no encuentran soluciones para los problemas de la tierra, consulten a la Madre Tierra que está arriba. Ella va a inspirarlos por los mejores caminos, porque esa es la tierra, nunca abandona sus hijos y hijas. La próxima vez que pasaré por Nueva York voy a ver si ha puesto el globo terrestre o no ha puesto el globo terrestre. Entonces, San Francisco es inspirador de esa fraternidad, de ese cuidado. Y la fraternidad de San Francisco se basea en aquello que lo llaman de él del poverello, el pobre de Asís. La pobreza para San Francisco no es un no tener. La pobreza es un dar más y nunca dejar de dar. No es una virtud ascética, es la capacidad de alejar todos los que se interponen entre yo y el otro, los intereses, lo que está entre mí y el otro, bajarme a la altura de él, para estar ojo a ojo, rostro a rostro, corazón a corazón, limpiar todo lo que nos separa y hacerse pobre para estar junto con el otro. Cuanto más cercano, más hermanos. Entonces la pobreza es símbolo de fraternidad, condición para que haya fraternidad. Entonces, mucho más que no tener capacidad de donarse al otro, de entregarse. Y San Francisco, como saben, vivió radicalmente la pobreza. Era de la alta burguesía, filho de un mercader. Posiblemente junto con su padre fue a Flandres, fue hasta Holanda, sur de Francia, a negocios con las telas y todo esto. Renunció a todo y fue vivir entre los leprosos. Y andaba con ellos de brazos, pregando el evangelio. Comía con ellos, los abrazaba y los besaba. En el testamento dice, nadie me ha enseñado el camino a los leprosos. Fue el Señor que me lo dijo. Entonces, y cuando encontraba un pobre que era más pobre que él, daba todo lo que tenía. Porque no quería encontrar nadie que fuese más pobre que él. Pero esa pobreza era un despojamiento para ser más disponible, para tener un amor sin límites, para poder sentirse igual a todos los seres humanos. Y le amaba a todos los seres con el dulce nombre de hermano y hermana. Incluso el hermano lobo, que era feroz, y que le extiende la mano y le pone la pata, y dialogan, y entran, y hacen un lazo de fraternidad, convive también con él. Entonces, esa capacidad de diálogo que nos hace falta hoy, de derribar todas las barreras que nos separan, para vivir la fraternidad, tenemos que despojarnos. Vivir con lo suficiente y lo decente. Y San Francisco era tan realista que decía, evidente que uno puede estar enfermo, puede tener hambre, grita de noche, muero de hambre. Estaba en ayuno. Y San Francisco va, se despierta, lo hace comer y come junto para que él no se sienta constrangido, se sienta mal.
Entonces, ¿cómo superar la pobreza, las necesidades de uno al otro? Es cuidando de uno al otro, como una madre cuida a los demás, y hacerlo en rodicio, hacerlo por vez, cada vez uno al otro, cuidándose. Y si uno cuida al otro, superan la aridez, lo que significa la pobreza como carencia, tener lo decente y lo suficiente. Y San Francisco vivía con eso. Por eso nada le faltaba, porque el mundo le ofrecía. Cuando le pregunta a él cuál es su morada, y él hace un gesto amplio y dice: el mundo es mi morada. No tiene una morada fija, el mundo es su morada. Pero respetando, conviviendo con la cotovía, con los pájaros, con los animales, con todos los seres. Entonces, esa convivencia es una profunda espiritualidad cósmica. Mira, hay muchos caminos de espiritualidad. Hay de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros y otros. Yo no me siento bien con ellos porque no es mi camino franciscano. El camino franciscano es el camino de comunión con todos los seres, de profunda libertad. Tan grande era la libertad que San Francisco quería que el Espíritu Santo fuese el general del orden, para respetar la libertad de todos. Evidente, es la suma utopía eso, pero para decir cada uno tiene su forma de expresión, cada uno es uno. Y por eso la espiritualidad de San Francisco es una espiritualidad de comunión, de fraternidad, de sentir los seres como hermanos y hermanas, cuidar de ellos, de las florecillas, no quemar nada para no producir gases de efecto invernadero. Reflorestar lo más que podemos, cultivar nuestros huertos, nuestras flores, florecillas, y amarlas, hablarles, convivir con ellas, esa mística cósmica que se encanta con el sol que se pone o el sol que se levanta, que está continuamente en contacto con Dios, porque ese Dios se esconde, está por detrás de todas las criaturas. Y la espiritualidad es poder descubrir, alabar ese ser que hace ser todos los seres, que es el verdadero nombre de Dios, el Altísimo, Omnipotente, Buen Señor. Mira la canción de San Francisco, el hermano Sol, y eso fue muy bien analizada. A mi juicio, el más grande franciscanólogo del siglo XX, Éloi Leclerc, que murió hace unos 2 años, escribió un libro bellísimo sobre la unión de la creación, utilizando los conocimientos de la lingüística, de la psicología, de todas las formas simbólicas, de los arquetipos. Analizó el himno de todas las criaturas, que es el matrimonio entre el cielo y la tierra. El cielo, la tierra, del cual nace todas las cosas. Empieza con el hermano, Señor Sol. El arquetipo dice el sol, el Señor. Y la tierra, hermana, porque es criatura, pero madre tierra. Y de ahí siempre en pareja, masculino, femenino, los dos, 7 estrofes, para simbolizar la totalidad. Y él vivió las 2 grandes dimensiones de la ecología. La ecología exterior, confraternizándose con todos los seres, y la ecología interior, creando una profunda síntesis. Porque cuando estaba ciego, no podía ni mirar a nadie. Y cuando Clara lo cuidaba, y de repente él tiene como que una inspiración de sentirse en el reino de Dios, y ahí canta
sin ver el sol, sin ver la luna, canta esa canción tan fundadora de la lengua italiana, el cántico al hermano sol o el cántico de las criaturas. Porque ha hecho dentro, con los símbolos fundamentales, el sol interior, que es, Jung lo muestra muy bien, que es el símbolo más grande de la presencia de Dios, lo más profundo del ser humano. San Francisco unió la ecología exterior con la ecología interior. Llegó a una profunda reconciliación con su corazón, con todas las cosas. Por eso no es sin razón que quiso morir desnudo sobre la madre tierra para sentirse hermano de la madre tierra, amarla a la madre tierra. Y murió cantando canciones de amor de los franceses, de los trovadores. Entonces, nada de muy místico, no, una persona que valoriza todo, y le gustaban las canciones. Y esa espiritualidad, para mí, es la más contemporánea, que todos pueden vivirla, porque todos son cercados por la realidad tan rica, tan diversa, y descubrir que por detrás, lo que está soportando es una fuerza misteriosa y amorosa, que llamamos Dios, la realidad de 1000 nombres, podemos llamar de Javé, de Tao, de Olorum de los negros, o de nombres que queremos, pero es la misma realidad que nosotros sentimos dentro de nosotros, y los grandes neurólogos han identificado el punto Dios en el cerebro. Dice que cuando el ser humano habla de Dios, habla con reverencia, se pregunta por el sentido de la totalidad, no superficialmente como un científico puede hablar, sino existencialmente. Hay una conmoción en el cerebro, que la vibración es de 7,2 Hz, llega a 9, 11, 30. Una vibración en la parte del cerebro del ser humano. Ahí dice, es el punto Dios en el cerebro humano. Es el vantaje evolutivo del ser humano, que así como tiene ojos para ver, oídos para oír, es decir, sentidos exteriores, tenemos internamente un sentido que capta esa realidad misteriosa y amorosa, poderosa, que sustenta a todos los seres y puede dialogar a ella, abrirse con ella, descubrirla como aquella que está sustentando todo con amor, con cariño, con cuidado. Es el punto Dios en el cerebro. No es que Dios está ahí, solamente en ese punto. Es el lugar a partir donde nosotros descubrimos Dios en todas las cosas. Y eso lo vivió San Francisco. Y nosotros debemos vivirlo. Hay un libro que, si usted está en español, de Dana Zohar, una gran física cuántica, con su marido, que es un psiquiatra de la lingüística, escribieron un libro sobre eso. El punto Dios en el cerebro, la inteligencia espiritual. Dice, tenemos la inteligencia intelectual, la inteligencia cordial, sentimental, y la inteligencia espiritual, donde sentimos esa realidad que desborda nuestra realidad y nos sentimos en la mano de esta realidad y que podemos dialogar con ellas, venerarla y descubrirla por detrás de todas las cosas. Vivir eso es vivir la espiritualidad franciscana, y todos pueden vivirla, incluso aquellos que no tienen una definición religiosa. Basta tener esa sensibilidad por el misterio de las cosas. Como decía Einstein, si alguien no capta el misterio de la creación, es un ciego, porque
todo es misterio. Y un científico que no se inclina diante de ese misterio no llegó a la plenitud de su ciencia. Entonces, ese misterio nosotros veneramos y tiene un nombre, y le damos el nombre de nuestro amor, de nuestra veneración, de nuestra adoración, que está dentro de nosotros en todas las cosas y que podemos estar permanentemente en comunión, como estamos ahora entre nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, yo quería casi terminar con la canción, pero ya ustedes lo saben, el himno de San Francisco, Señor, háganos instrumentos de tu paz, que es la única oración que cuando se encuentran todas las religiones, no rezan el Padre Nuestro, rezan esa oración de San Francisco, porque todos se sienten identificados y todos pueden decir amén. San Francisco es muy concreto, sabe que en ese mundo hay desunión, hay odio, hay discordia, hay error, hay desesperación, hay tinieblas. Pero él pone todo el acento ahí donde está. En donde hay odio, lleve yo el amor. Donde hay ofensa, lleve yo el perdón. Donde haya discordia, lleve yo la unión. Y ahí dice, Maestro, haz que yo busque más consolar que ser consolado, más comprender que ser comprendido, más amar que ser amado. Ese más es la singularidad de la experiencia franciscana y cristiana de Dios. Hay la ley áurea universal que dice, ame al otro como a ti mismo, o haga al otro lo que quieres que te hagan a ti. Pero aquí se dice más, que yo ame más al otro do que ser amado, que comprenda más que ser comprendido, que consuele más que ser consolado. Ese más es el amor a los invisibles, a los que no tienen nombre, a los que no cuentan para nada. Eso es típico de San Francisco y es típico de Jesús, ese más. Entonces podemos vivirla, hermanos y hermanas, en vuestro proceso de educación, tarea común que todos participamos, añaden esos valores cristianos que son de un humanismo radical. Yo creo que la humanidad puede sentirse honrada de tener generado una persona como Francisco de Asís, el más grande de Occidente y uno de los más grandes del mundo, porque él no tiene enemigos, todos lo veneran, todos lo aman, es el santo más popular en muchos países como el mío, porque dice, él es de los nuestros, de los pobres, es universal, no rechaza a nadie, abraza a todos, con cuidado, con cariño, con amor. Muchas gracias, casi bien, hermanos. El desafío está en nuestras manos, maestros franciscanos. Está en nuestras manos el concientizar a nuestros estudiantes y también a nuestros padres de familia para que vengan tiempos mucho mejores. Vamos a ingresar a continuación a la ronda de preguntas y tenemos la primera pregunta. Voy a meter aquí, que escucho mejor así. Ok. Bueno, vamos a las preguntas. Iniciamos con la ronda de preguntas. Ya. El valor de la esperanza en estos tiempos, ¿cómo lo profundizamos y concientizamos? Mira, hay una frase de San Agustín que yo he repetido muchas veces y ustedes posiblemente han escuchado ya. San Agustín dice que tenemos fe, amor y esperanza. Podemos perder la fe y continuamos a vivir. Podemos perder el amor y encontramos otro.
pero no podemos perder la esperanza, porque la alternativa de la esperanza es el suicidio. Pero la esperanza, dice San Agustín, ese gran pensador genial, que no era europeo, era africano, del norte de África, de Hipona, que hoy es Algeria. Dice, la esperanza tiene dos bellas hermanas, la indignación y el valor. Indignación contra todo que está malo, que ofende a los demás, a la naturaleza, y el valor, el coraje para cambiar eso, transformarlo en bueno. Entonces, la esperanza no podemos perder nunca. La esperanza es la proyección de lo mejor de nosotros hacia el futuro. Está siempre abierto el futuro. El pasado ya no existe, el momento presente pasa rápido que no podemos congelarlo, retenerlo. La esperanza siempre nos abre horizontes de utopías viables. Como decía muy bien ese escritor uruguayo Galeano, la utopía nos hace continuamente. Porque preguntaban, ¿por qué utopía si nunca podemos alcanzarla? Dice, la utopía es buena porque nos hace caminar y se aleja siempre. Y nosotros vamos caminando y en la medida que vamos caminando, vamos construyendo realidad. Entonces yo creo que dentro de esa crisis que es de civilización, que es crisis de la humanidad afectada por el coronavirus, crisis de toda orden económica, política, del ascenso de las derechas, del fundamentalismo. Dentro de eso, cultivar la esperanza. Porque si no tenemos esperanza, no tenemos sueños, no tenemos ganas de comprometernos y así hacer el mundo un poco mejor de lo que es. Muchísimas gracias. Creo que todos hemos quedado bastante conformes con su respuesta. Asimismo, hemos tenido una reflexión muy importante acerca del cuidado de la naturaleza. Y espero que a partir de esta presentación, pues, asumamos con responsabilidad el cuidado que debemos de enseñar también a nuestros jóvenes estudiantes hacia nuestra naturaleza. Seguimos con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta. ¿De qué manera podríamos transmitir esta forma de vida y aportar desde nuestro rol de docentes para ser seres con más corazón que razón? Sí, yo creo que hay que romper las paredes de la escuela. Y dentro de la escuela es el lugar donde hacemos la síntesis de los conocimientos, la arquitectónica de los saberes. Pero, como dicen los biólogos tipo Maturana de Chile, que se ocupó mucho con la educación, Paulo Freire, ese gran educador, que nosotros aprendemos más intercambiando con la realidad. Somos un nudo de relaciones volcado en todas las direcciones. Entonces hay que estar en contacto con la realidad, con la lluvia, con el sol, con la ciudad, cómo se dividen los espacios, los negocios, toda la realidad, sentirla y tener una experiencia de piel, especialmente con aquellos que son olvidados, que están al margen de todos. Porque nosotros, franciscanos, teólogos de la liberación, Gustavo Gutiérrez, a pesar de dominico, pertenece al orden tercero franciscano. Y quería ser franciscano, pero no lo habían aceptado porque estaba muy enfermo, pero se siente franciscano. Entonces, él decía exactamente eso, que esa capacidad de tener una experiencia concreta con aquellos que el sistema no le da valor ninguno, porque no son consumidores, no consumen nada, son invisibles. Entonces nosotros, la Teología de la Liberación y franciscana, optamos por aquellos que son los ceros económicos, que son los invisibles, que son los más pobres de los pobres. Es decir, no, son hermanos y hermanas. Son
criaturas queridas por Dios, porque Dios es Dios de vida y Dios mismo ha hecho una opción por aquellos que menos vida tienen. Deja su trascendencia y se baja a la tierra para escuchar el grito del oprimido y para liberarlo, como se dice muy bien en el libro del Éxodo. Entonces yo creo que tenemos primero comenzar con nosotros. Cada uno tiene que hacer su, como se dice un poco eruditamente, su revolución molecular, hacer una revolución de su manera de ser, pensar la tierra no como un baúl de recursos, la tierra como madre, madre tierra. Mirar las cosas con mucho respeto, veneración, tratarlas bien, porque son de hecho hermanos y hermanas. La relación no puede ser solamente una relación de utilidad, porque todos los seres, cada uno tiene su derecho de existir, tiene su lugar en el proceso de la evolución. Es importante como las hierbas silvestres de que el Papa habla y que San Francisco pedía que los frailes en sus huertos también reservaban un lugar para ellos. Entonces, es una actitud. Y hablar de eso, convocar las personas, hacer grupos de reflexión sobre San Francisco, sobre la encíclica del Papa, sobre esa figura tan y textos tan bellos que tenemos sobre San Francisco, tener grupos de reflexión, de oración y vivirlo como proceso. Y uno no cambia inmediatamente, pero cambia el ojo, manera de ver, cambia la manera de sentir y tener un consumo mucho más frugal, respetando a todos los seres y tener un amor especial al pobre. Cuando encontrar uno, no simplemente darle una limosna, hablar con él, tocarlo en la piel, porque dice, tú eres mi hermano, tenemos la misma piel. Preguntarle por el nombre, mirarle en los ojos, darle importancia, hacerle sentir que es un humano como nosotros. Eso es ser franciscano, con toda sencillez y con toda humanidad. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué podrían hacer las autoridades a través de sus escuelas para velar por nuestra madre naturaleza? Mira, yo creo que todos los proyectos, a partir de ahora, los proyectos gubernamentales, los proyectos de las empresas, todos tienen que pasar por el discurso ecológico. Si es verdad lo que los científicos nos están diciendo, que el calentamiento global está creciendo cada vez más y que en los próximos 4 o 5 años puede llegar a una culminancia con efectos de alta destrucción, inundaciones, como hemos vivido en nuestro país. Como ahora en Europa, un calor que nunca se ha imaginado. Ayer me escribió una persona de Londres, un amigo que traduce mis artículos. Dice, estoy aquí en el barrio de Londres con 41 grados de calor. Nunca hemos sentido un calor así en Londres. 41 grados. En Italia me escribe el otro. Estamos con 47, yo no sé dónde meter la cabeza. Entonces hay que preparar la humanidad contra las políticas públicas porque habrá inundaciones, huracanes, deslizamientos de montañas. Tenemos que preparar y llamar la atención a los administradores públicos y a las personas a proteger sus casas, las formas de vivir y cuidar de todos los seres para que tengan las cosechas suficientes para el hambre de todo un pueblo, porque muchas cosechas serán perdidas por el exceso de calor, por las inundaciones, etc. Entonces, tenemos que estar prevenidos. Debemos tomar cuidado, darnos cuenta que vamos al encuentro de una situación
que não é muito agradável aos seres humanos, que nos hará mais difícil a vida, e especialmente os jovens, ou melhor, os niños e os ancianos são os mais vulneráveis a esses violentos cambios climáticos hacia los quais estamos caminhando. Então, há que ter a consciência disso, estarmos preparados, porque há muitos científicos que dizem já não podemos fazer nada com a acumulação que tem de gases de efeito invernadero, vendrão fatalmente grandes inundações, grandes cambios climáticos, grandes eventos extremos, pero, como temos ciência e tecnologia, podemos minorar, podemos diminuir os efeitos dañinos de lo que viene. Pero devemos estar preparados. E isso não está na consciência da humanidade. Temos que falar disso, meter na cabeça dos estudantes uma ética do cuidado, uma ética de cuidar de cada. O que melhor podemos fazer é arborizar, plantar árvores onde podemos e manter a água, porque a água, a escassez de água poderá ser uma catástrofe para muitos e muitos países. Então, eu creio que os escenários não são muito propícios, mas eu diria, na última frase que o Papa, uma das últimas frases da encíclica, Laudato Si, disse: hermanos e hermanas, caminemos cantando, que os problemas e dificuldades que nosso planeta não nos quitem a alegria da esperança. Ustedes han mostrado a alegria da esperança, com esses colores, com esses bailes, com essas palavras tão belas. Então, não podemos perder a alegria da esperança. E aí se viver da fé, porque algo de nós está eternamente salvado já, na santa humanidade de Jesus ressuscitado e a santa humanidade de Maria entronizada dentro da Trindade. Algo de nossa humanidade já está salvado. E eles não vão permitir que nós nos perdamos nesse mundo, se nos vamos ao encontro de lo que Deus nos ha preparado desde toda a eternidade. Essa é a nossa fé, é o salto da fé. Así es, tenemos este mensaje bastante real que nos invita a tener mayor cuidado y a tomar acción ya. Tenemos todavía una última pregunta. Sabemos que la convivencia pacífica es un gran problema. ¿Cómo lograr la paz en una sociedad donde nuestros niños y jóvenes viven y observan a diario la violencia en sus diferentes manifestaciones? Mira, essa é uma pergunta extremamente difícil, porque o ser humano, isso já lo dizia os antigos filósofos, e Freud lo ha subrayado, os grandes analistas da condição humana dizem, nós temos a convivência de la pulsión de amor, de pulsión de vida, e simultaneamente la pulsión de muerte, la pulsión de violência. Os dois convivem. Outros antropólogos, como Edgar Morin, dizem: somos sapientes e dementes. Temos inteligência, temos amor, temos bondade, temos luz. E, simultaneamente, somos seres de ódio, de rabia, de exclusão. Isso não é um defeito de criação, é nossa condição humana. Somos assim. Isso nos obriga a uma opção ética. Optar por a dimensão de luz, a dimensão de bondade, a dimensão de amor, a dimensão de criar continuamente puentes, de não responder violência com violência, segundo o Evangelho, segundo São Francisco. Então, não permitir que a parte sombria inunde nossa consciência, sino que seja a parte de luz,
saber suportar, no retrucar, no alimentar ningún espíritu de venganza. Pero el amor, no hay nada más fuerte que el amor. Y San Francisco lo vivió eso. Y Jesucristo lo hizo como esencia y es el verdadero nombre de Dios. Quien es fiel al amor, dice San Juan, es fiel a Dios. No dice el contrario. Quien es fiel a Dios es fiel al amor. No, dice quien es fiel al amor es fiel a Dios. Entonces, es un proceso de educación, de meter en los niños la concreción. Ustedes pueden ser malos también, pueden tener víctimas, tener ganas de golpear al otro, pero domínate. Existe la educación, la civilización, la religión, la ética, la buena educación que nos ayuda a domesticar esas fuerzas de lo negativo y dar toda la potencia, todo el valor a la parte positiva, a la parte luminosa de nuestra vida. Y educarlos a vivir esa dimensión de la ética del bien permanentemente. Agradecer a hermano Leonardo Boff por sus palabras y a todos los que han hecho llegar sus preguntas para que las pueda contestar tan claramente como lo he hecho en esta tarde. A continuación, invitamos al Padre José, nuestro director, para sus palabras de agradecimiento. Ya, fue muy bien. Querido Leonardo, siempre es una alegría poder compartir contigo momentos tan hermosos donde nos recuerdas y nos haces volver a apasionarnos por Cristo a través de la figura de Francisco. Hoy, nuestro mundo, nuestra América Latina, nuestro querido Perú, necesita también nuevamente de volver a humanizarnos. Gracias por darnos esas palabras, esa motivación, que estoy seguro que los maestros franciscanos de nuestra querida patria y nuestros hermanos del Ecuador los llevarán con mucho cariño, como una herramienta de poder trabajar con nuestros niños. Desde la ciudad imperial del Cusco, querido Leonardo, queremos hacerte la entrega simbólica de este niño Manuelito de la Espina, para que sea él quien premie tu esfuerzo, tu dedicación por fortalecer la espiritualidad franciscana en el mundo y en nuestra América Latina, y para nuestros maestros de Perú y del Ecuador que nos acompañan en este 20º Congreso de Educadores Franciscanos. Gracias por estar con y entre nosotros. Un abrazo fraterno y nuestras oraciones en Cristo del Evangelio y nuestras bendiciones en San Francisco, y siempre estás en nuestros corazones, y cuando puedas te esperamos en el Perú y en el Cusco. Paz y bien. Paz y bien, hermanos, paz y bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno. Agradecemos a Leonardo Boff, que desde Brasil ha compartido un mensaje tan importante que nos invita a poner lo mejor de nosotros para cuidar a nuestra madre naturaleza, a nuestra madre tierra.